Gracias, presidente. Señorías, señora Santana, pues buenas tardes a todas y a todas. Esta última semana ha sido una semana muy dura y la verdad que resulta difícil hablar de violencia de género cuando sobre cada palabra, sobre cada frase, se cierne la sombra pues, del asesinato que todos conocemos, o presunto asesinato, de dos niñas con la única intención de hacer daño inhumano a una madre. Más daño, más violencia, más maltrato, algo que es desgarrador, que es atroz. Desde luego, no deben ser semanas fáciles, señora Santana, para ejercer como consejera de Igualdad, más aún cuando siguen aportando cifras absolutamente demoledoras. Datos como que el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que habla de que hay 1.993 mujeres víctimas de violencia de género en Canarias en el primer trimestre del año 21, o datos como los del Sistema de Seguimiento Integral en casos de violencia de género, este órgano dependiente del Ministerio del Interior, que manifiesta que 56 menores se encuentran actualmente en riesgo extremo de sufrir la denominada violencia vicaria, de los cuales 4 están en Canarias. Hablamos de riesgo extremo, pero también de que hay otros 44 menores en las islas que se encuentran en riesgo medio, lo que resulta a todas luces una aberración, porque ¿cómo se vive con el riesgo medio? Ese riesgo medio de que tus hijos puedan ser asesinados por su propio progenitor. ¿Y cómo con riesgo extremo? ¿Cómo se vive? Y ante tanta atrocidad y tanto dolor, ante tanta violencia que se ejerce contra la mujer todos los días, estoy segura de que todas y todos nos encontramos aquí, nos preguntamos qué más se puede hacer. Y entiendo que estamos aquí con el ánimo de aportar soluciones, propuestas a un debate necesario, a un debate imprescindible, pero no para hacer políticas de cortas miras, aunque seguro que de esas también escucharemos alguna en esta Cámara. Desde luego, desde el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias somos conscientes de que el Gobierno ha hecho importantes esfuerzos presupuestarios. De hecho, el pasado año 2020 el presupuesto del ICI se incrementó en un 10% y este año ha vuelto a incrementarse en otro 10%, con lo que avanzamos en nuestro objetivo de terminar la legislatura subiendo dicho presupuesto hasta un 50%. Esas han sido sus propias declaraciones al respecto, señora Santana. Además, el Consejo de Gobierno el pasado 17 de junio incrementó en 600.000 euros la partida para el mantenimiento de los recursos insulares de violencia de género, una red integrada por 72 recursos entre los que se encuentran los DEMAS de cada isla, los pisos tutelados, las casas de acogida inmediata y los centros de información. Los recursos están ahí y, como ya he dicho en anteriores ocasiones, tampoco tengo duda del compromiso o de su compromiso contra la lucha de la violencia de género. Sin embargo, sí sigo manteniendo mis dudas sobre la eficacia del enfoque. Un enfoque, entiendo que prácticamente centrado en la atención a las víctimas, cuestión que, por supuesto, sin ningún género de duda, es esencial, pero que entiendo perdemos la perspectiva, porque lo urgente no deja espacio a lo importante. Desde Nueva Canarias entendemos que la clave para erradicar la violencia pasa inexcusablemente por prevenir, por fortalecer las políticas de igualdad, por reforzar la educación y la formación, por actuar en materia de concienciación, por la eliminación de los estereotipos sexistas y por la intervención con los violentos, de manera que podamos por lo menos intentar resetearlos. Y en base a todo esto, consejera, es por lo que le pregunto, en primer lugar, ¿qué refuerzos se han previsto en los servicios de prevención e intervención integral contra la violencia de género desde el año 2019 y cuál es su asignación presupuestaria? ¿Qué iniciativas se están desarrollando para cumplir con las medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género y con qué dotación tenemos o tiene para materializarlas? ¿Y qué proyectos se están realizando en los centros escolares para prevenir la violencia de género en las relaciones adolescentes? Insisto también, ¿qué presupuesto, con qué dotación material cuenta o tiene asignada para poderlo desarrollar? Muchas gracias. Gracias, presidente. Señora Santana,
como le adelanté en mi primera intervención, no dudo de los esfuerzos ni del compromiso del suyo y del Gobierno, pero insisto, el foco en la escasa eficiencia en el objetivo de erradicar la violencia machista. Si más del 90% del presupuesto se destina a la atención a las víctimas y menos del 10% a sofocar el incendio de un machismo que no cesa, ¿no cree que en materia de erradicación de la violencia machista no avanzamos y, lo que es peor, no llegamos a ninguna parte? Entiendo, y no es la primera vez que se lo planteo, que es necesario reorientar algunas de las estrategias llevadas a cabo en política de violencia machista. Desde Nueva Canarias apoyamos el esfuerzo y compartimos al 100% porque no se puede dejar desamparadas a las mujeres víctimas de maltrato, ni a sus hijas y a sus hijos. Yo entiendo que esto no admite ninguna discusión, pero insisto en que el enfoque en que se está dando a las partidas presupuestarias no está ayudando a evitar que se consolide la violencia machista en nuestra sociedad, porque las políticas aplicadas hasta el momento ayudan al enfermo, pero no detienen la enfermedad. Esta vez, consejera, pues voy a dar un paso más allá del que le hice en septiembre del año 20, y le voy a hacer una propuesta en el ánimo de cambiar esta tendencia en lo que a violento se refiere. Yo le voy a proponer una separación de los centros directivos de su área, con el objetivo no de separarlos porque sí, sino de segregar las acciones y además de redirigirlas, por un lado, a la prevención y por el otro, a la atención de las víctimas de violencia, con dos áreas independientes pero complementarias para la lucha contra la violencia machista, con dos áreas autónomas para establecer sus prioridades, para atender sus urgencias y para trabajar de forma coordinada, pero también para propiciar que no se imponga una sobre la otra. Y entendemos que este es un buen momento, ya que el Instituto Canario de Igualdad está trabajando en una nueva relación de puestos de trabajo acorde a las necesidades y a las competencias del Instituto, y para dar respuesta pues, a una estructura administrativa y de recursos humanos insuficiente para el desarrollo de sus funciones, también para dar respuesta a la precariedad e inestabilidad del personal que provisionalmente y de forma coyuntural presta sus funciones en el ISI, ya que pertenecen a otras consejerías, y una RPT, por último, destinada también a eliminar la sobrecarga en el trabajo desempeñado por los trabajadores debido a la deficiente estructura administrativa. Yo, es más, consejera, debo decirle que lo que le planteo no es más que una extensión en el cumplimiento del propio Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Yo lo que le pido, consejera, es que se replantee no solo cumplir con lo establecido en el eje 2, en el eje 3 o en el eje 9, aquellos que hablan de mejorar la respuesta institucional a través de la coordinación y el trabajo en red entre las autoridades y los organismos responsables, maximizando para ello el uso de los recursos disponibles, para el perfeccionamiento de la asistencia, cuya ayuda y protección que se ofrece a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas, o al compromiso económico con las políticas para la erradicación de la violencia sobre las mujeres, sino que tengamos en cuenta que el Pacto de Estado tiene otros 7 ejes de actuación, siendo además el primero de ellos pues la ruptura del silencio mediante el fenómeno de las acciones, mediante el fomento, de las acciones de sensibilización de la sociedad y de la prevención de la violencia de género, que implica el desarrollo de acciones dirigidas a sensibilizar a toda la sociedad sobre el daño que producen las desigualdades y las conductas violentas, y a ayudar a la toma de conciencia sobre la magnitud de la violencia contra las mujeres y las consecuencias que tiene para la vida de las mujeres, de las niñas y de los niños. Lo que le pido ahora, señora Santana, una vez más, es que no perdamos de vista que la prevención es la clave de la lucha contra la violencia. Y sinceramente, en su primera intervención, pues me habló nuevamente, por lo menos de forma mayoritaria, de políticas de acciones dirigidas a la protección de las víctimas, pero seguimos sin políticas que conlleven la erradicación de la violencia, políticas de igualdad, políticas de educación y políticas, insisto, de tratar al
violento para, insisto, intentar resetearlo. Además, entiendo que se hace imprescindible, ante los dolorosos casos de violencia vicaria, impulsar la formación de los distintos agentes para garantizar la mejor respuesta asistencial. Y esto también está previsto en el Pacto de Estado, en el eje 5, el que habla o que está encaminado a ejercer o ofrecer a las víctimas de violencia de género la mejor asistencia posible, para lo que es necesario que se amplíe la formación especializada en todos los profesionales que intervienen en el sistema, como los jueces y juezas, los fiscales, los equipos psicosociales, médicos forenses, fuerzas y cuerpos de seguridad, personal sanitario y personal docente, entre otros. Porque a pesar de los cambios introducidos en el Código Civil, que rechaza establecer un régimen de visita respecto del progenitor que esté incurso en un proceso penal por violencia machista, o también de la reciente aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, que entrará en vigor, pues creo que el día 24, dentro de 2 días, queda mucho camino por andar en su aplicación. Pero yo me quedo con lo que dice sobre la importancia que esta norma da también a la prevención y a la formación de los profesionales, que puedan detectar la violencia y proteger a las víctimas del maltrato. Esta vez sí que no le voy a preguntar por aquello, propuesta que le hice pues hace 8, 6, 10 meses, o sea, en septiembre del año pasado, dirigida a propiciar las formaciones de igualdad en los medios que conforman el ente público de la Radio Televisión Pública Canaria, porque ya he leído que ese acuerdo, ese convenio se firmó el pasado 3 de marzo. Pero sí quisiera trasladarle cierta preocupación, ya que al acceder a la información, pues lo que sí que no veo es que no parece esas acciones recogidas en el convenio se vayan a extender a las productoras que realizan los programas con la Televisión Canaria. Y como bien sabe, gran parte de la producción de la Radio Televisión Canaria se encuentra externalizada. Yo, para terminar, termino haciendo referencia a la reflexión de la directora de la ONU Mujeres, diciendo que la violencia de género es una pandemia en la sombra, tan devastadora como el coronavirus, y cuya única vacuna es la educación. Y tenemos que centrar nuestros esfuerzos en solucionar el problema, en erradicar la enfermedad, porque, insisto, de momento lo único que estamos haciendo es tratando a las víctimas. Gracias.